Amistad de Puebla presenta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está la familia de Dios? Bien, pues estamos listos para comenzar con nuestro curso Salvos. ¿Y cuántos salvos hay en este lugar? Entonces te voy a pedir si por favor puedes ir tomando tu lugar. Si tú que estás a lo mejor un poquito atrás te quieres acercar un poquito más adelante para que podamos estar juntos en esto que es Dios y el Espíritu Santo que nos está recordando cuál es nuestra identidad como salvos. ¿Puedes voltear con el que está a tu lado y decirle, tú eres un salvo de Cristo? Y ahora puedes decir, yo soy salvo por Cristo. Y vamos a empezar orando. Y Espíritu Santo, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Gracias por la oportunidad que nos das de recordar estas verdades increíbles de tu salvación. Para recordar esta grande salvación que tú nos has otorgado por medio de tu cruz, por medio de tu sangre, por medio de ti, Jesús. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que abras nuestros corazones, que abras nuestros ojos, que abras nuestros oídos para escuchar tu voz, Señor. Y que más que información, todo esto sea una revelación. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y toda tu iglesia dijo, amén, amén. Pues te voy a invitar, si por favor puedes abrir tu libro. Hace 8 días estuvimos viendo con el pastor y empezamos a ver el capítulo 4. ¿Cuál es el nombre de este capítulo? La cruz. Está increíble este tema, este capítulo. Yo no sé si a ti te gustó, te traspasó, te trastornó, pero el poder escuchar acerca de la cruz es algo que a mí siempre me ha impactado. Y vamos porque no nos dio tiempo de terminar todo el capítulo, entonces si por favor puedes abrir tu libro en la página número 72. Que es ahí donde nos quedamos con nuestro pastor. Página 72. Y vamos a ver acerca de la cruz. Y ahí ten tu libro abierto y a la par vamos a abrir tu Biblia y vamos a recordar un versículo que el pastor leyó hace 8 días y que también es un versículo increíble que está en Salmos 85, capítulo 85, versículo 10. Si por favor puedes abrir tu Biblia y acompañarme a Salmos, capítulo 85, versículo 10. ¿Ya estás ahí? Dice así, la misericordia y la verdad se encontraron. Estamos hablando de la cruz. Y en la cruz, la misericordia y la verdad se encontraron. La cruz es el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraron. Y dice, y la justicia y la paz que se besaron. Piensa tantito, reflexiona. Ahí en Salmos vemos muchas veces la palabra Selah. ¿Alguna vez has leído un salmo y después viene Selah? Es como medita, piensa, detente a escuchar esto. Vamos a volverlo a leer. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron, y la justicia y la paz se besaron. Todo esto sucedió en la cruz. Sabes, tú y yo estamos aquí por lo que sucedió hace más de 2000 años en esa cruz, en ese madero. Tú y yo hoy podemos estar delante de la presencia de Dios, podemos estar sumergidos y expuestos a la palabra y a la verdad de Dios, porque hace más de 2000 años la misericordia y la verdad se encontraron. Porque hace más de 2000 años la justicia y la paz se besaron. Y tú y yo ahora disfrutamos los efectos de lo que sucedió en esa cruz. Tú y yo ahora disfrutamos los efectos de lo que pasó hace más de 2000 años y por eso es que estamos aquí. Yo sé que tú, aunque tú dices, no, es que yo sí soy muy bueno, mira, a mí me gusta estudiar la palabra y yo soy aquí santo, inmaculado. Quiero decirte algo, si estamos aquí, si somos santos, es por aquello que sucedió en la cruz, porque lo que sucedió en la cruz nos alcanza y los efectos de esa cruz es por lo cual estamos el día de hoy aquí. Y precisamente nos vamos a meter a ver un poquito, hace 8 días el pastor empezó a ver acerca de lo que es redención. Y por cuanto fuimos redimidos en Cristo Jesús por medio de la cruz, es que podemos estar aquí. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo con esto? Que por eso es que podemos estar aquí. Entonces vamos a leer aquí, porque tú dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Si sucedió hace más de 2000 años, ¿por qué esto me interesa? ¿Por qué esto me importa? Y dice ahí al final de esta página, dice, ¿y por qué en la Biblia se relaciona este concepto con nosotros? ¿Cuál concepto? El concepto de redención, que vamos a leer
Regrésate un poquito en la página 71, que es algo que vimos. Dice, redimir viene de la palabra en griego agorazo, que significa comprar. La forma intensificada exagorazo, ¿se acuerdan que el pastor mencionó mucho que Dios ha hecho un exagorazo con nosotros? Dice, denota el comprar un esclavo con vistas a otorgarle la libertad. La palabra explica la libertad obtenida contra la recepción de un rescate. Y aunque este concepto de redención aún veíamos en el libro y el pastor nos explicaba que es un concepto en la actualidad con la cual no estamos muy familiarizados, sí en el tiempo de Jesús, sí en el tiempo en el cual fue escrito todo esto, que era muy común que tú comprabas a un esclavo, ya sea para que ahora fuera tu esclavo o bien tú pagabas el rescate de esa persona para hacerlo libre. Y hubo alguien que pagó el rescate de nosotros, hubo alguien que pagó el precio de nosotros para que ahora tú y yo seamos libres. Por eso es que somos redimidos, por eso es que encontramos redención en Cristo Jesús, porque Él pagó el rescate por nosotros. Entonces tú dices, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y dice aquí en el libro, ¿y por qué en la Biblia se relaciona este concepto con nosotros? Porque tú y yo, di conmigo, tú y yo, aunque tú digas, no, yo era santo, no. Tú y yo éramos presos y esclavos del pecado. Y en Cristo hemos sido puestos en libertad. Por eso dice aquí Romanos 3, 22, 24. Porque no hay diferencia, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante ¿qué? La redención que es en Cristo Jesús. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores sin Dios. Todos nacemos en una condición de pecado. Por eso es que aún cuando nace un bebé, por ejemplo, aquellos que tienen bebés, que tienen hijos pequeños, tú lo ves así bien chiquito, cachetón, ¿verdad? Y que hace ahí, se ríe, ¡ay, qué bonito!, ¿verdad? Pero de pronto ese niño chiquito empieza a hacer berrinche, empieza a esconder sus travesuras, empieza a mentir. ¿A poco no? Sí, ¿están de acuerdo que eso sucede? Y aún aunque tú dices, ¿pero esto de dónde lo aprendió? Porque ya nació en una naturaleza corrompida, nació en pecado. Así que ese bebé chiquito cachetoncito aún necesita la redención de Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos ser redimidos por Cristo Jesús porque nacemos en pecado. Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero dice aquí, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Todo es por su gracia. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sabes, el pecado dice aquí que todos hemos pecado. Y sabes, el pecado no es un crimen que hacemos hacia otros, hacia otras personas, hacia otros hombres. A veces minimizamos y decimos, es que no, lo que hice no está tan malo. Y pensamos que es que no le hice daño a nadie. Mira, lo que hice no le hace daño a nadie, estoy bien. Sabes, pero el pecado no es un crimen que hacemos hacia otros hombres. La esencia del pecado es un crimen que cometemos hacia Dios. El pecado nos separa de Dios. Por eso dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y es lo que tú y yo merecíamos, pero fuimos justificados gratuitamente por Cristo Jesús. Y dice ahí una pregunta: ¿cuánto costó nuestra justificación? ¿Cuánto? La sangre de Cristo. ¿Cuánto? Quiero preguntarte, ¿cuánto costó el ser declarados justos? Porque eso es justificación. Que tú merecías una condena que te decía culpable y ahora te dicen inocente. Eso es ser justificado. Rubicel era culpable, pero ahora he sido justificado gratuitamente por Cristo Jesús y ahora ya no me dicen culpable, ahora soy inocente, ahora soy justo. Eso es ser justificado. ¿Cuánto costó el que a ti ahora te llamen justificado? Cuando tú solamente sabes todo lo que has hecho, ¿verdad? Hoy veíamos en la predicación las apariencias. A veces estamos solamente caminando en apariencias, pero dentro de nosotros hay toda una condición. ¿Cuánto costó el ser justificados? ¿Cuánto costó nuestra libertad? ¿Cuánto costó el ser declarados inocentes? ¿Cuánto costó el que tú y yo ahora somos declarados hijos de Dios? ¿Cuánto? Dicen ahí la sangre de Jesús. ¿Sabes? Yo contesté así: ¿cuánto costó nuestra justificación? Jesús. Eso fue lo que costó tu justificación, Jesús. Entonces, si tú a lo mejor quieres ahí anotarle, es bueno que vayamos contestando. Por eso es un libro, ¿verdad? Es un estudio, este es un curso, para que tú vayas contestando. ¿Cuánto costó tu justificación? Jesús.
Cristo Jesús, el amado Hijo de Dios. Todo eso costó para que tú y yo ahora podemos ser declarados justos, inocentes, para que ahora ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos libres, para que ahora ya no estamos muertos en nuestros pecados y delitos, sino que ahora tenemos vida juntamente con Él. Pero para eso tuvo que venir Jesús, y para eso aún Jesús tuvo que ser el pago por nuestros pecados. ¿Le das gracias a Dios por esto? Porque Dios envió a su Hijo Jesucristo para que ahora tú y yo podamos encontrar justificación. Y dice aquí la siguiente página: justificados, ¿qué? Gratuitamente. Es muy importante que no malentendamos esta frase. Sí, la salvación es gratuita para nosotros, para los que estábamos en esclavitud, pero no fue así para Cristo. A Él le costó un precio muy alto. Alto este rescate, la cruz. Él es el Redentor. Él es el Redentor. ¿Sabes cuánto nos costó a nosotros nuestra redención? Nada. ¿Cuánto le costó a Dios? Todo. ¿Cuánto nos costó a nosotros? ¿Cuánto te costó a ti el que ahora seas justificado gratuitamente, el que ahora puedes estar aquí delante de la presencia de Dios? Nada. ¿Cuánto le costó a Dios? Todo. Eso es redención. Eso es justificación. Y de eso se trata la cruz. Que podamos ver el valor del sacrificio, el valor de la salvación, y podamos reconocer: es que yo no hice nada, pero tú hiciste todo. Es que yo no soy bueno, pero tú eres muy bueno. Ese es el valor de la cruz. No solamente es enfocarnos a un dato histórico, ay, la cruz, y lo vemos y nos da tristeza, ¿verdad? Y sentimos, ay, Jesús, Jesús pobre. No, al contrario, ¿sabes? La cruz debe de producir en ti gozo. La cruz produce en nosotros felicidad. La cruz produce en nosotros el decir: soy bienaventurado, soy bendecido, soy feliz, porque yo, que no merecía y que no hice nada, recibí todo de Dios. Recibí todo de Jesús. Le das gracias a Dios por eso. ¿Por qué me das un fuerte aplauso? Porque al escuchar estas verdades no podemos quedarnos callados. ¿Cuánto nos costó a nosotros? Nada. ¿Cuánto le costó a Dios? Todo. Dice: por eso también Pablo se refiere a la salvación como el regalo o la dádiva de Dios. Esto es un regalo, dice, porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte, mientras que la dádiva de Dios, ¿qué es dádiva? Es un regalo, es un don a lo que recibes, es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto lo dice Romanos 6:23. Hemos recibido una dádiva, hemos recibido un regalo. ¿Qué hiciste tú para merecerlo? Nada. Pero eso es lo padre de los regalos. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Sabes cuánto le alegras a tu esposa cuando no es ni aniversario, no es ni cumpleaños, y de pronto llegas con un regalo inesperado y dices: ¿pero qué hice hoy? ¿Qué se celebra? Nada, solo porque te amo. Y así Dios te entregó el regalo de salvación y tú dices: ¿pero qué hice? Nada, solo porque te amo. Eso es salvación, eso es redención, eso es justificación. Por eso es una buena dádiva, es la dádiva de Dios que solamente puede dar Dios. Por más que tú trates, ¿verdad? Porque es la tendencia del humano el quererse ganar las cosas, el quererse ganar la salvación, el quererse ganar la redención. Entonces dices: ¿qué tengo que hacer? Bueno, ya, Dios, recibí la salvación, ahora me tengo que meter a un ministerio, tengo que ir todos los domingos a amistad, tengo que leer mi tiempo con Dios porque tengo que ganarme algo, tengo que hacer yo algo. Quiero decirte, no, todo eso es un efecto de que tú has entendido que Dios lo hizo todo. Y por eso ahora no tienes que, sino ahora quieres venir a la iglesia, quieres servir en un ministerio, anhelas leer su palabra, anhelas leer el tiempo con Dios, porque sabes que de eso se trata tu relación con Dios. No porque tienes que hacerlo, sino porque es natural, porque has recibido un regalo y solamente estás respondiendo, no por obligación, sino por amor a este regalo. Amén. Dice: dádiva explica la acción de dar gratuitamente, un regalo que fue hecho mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este concepto contempla en su definición un pago hecho por nuestra libertad y que es en Cristo Jesús. El pago o el precio del rescate fue dado por Cristo. Pero para ser más precisos tenemos que decir que Jesús, di conmigo esto: Jesús es el precio del rescate. Jesús es el precio del rescate. ¿Cuánto costó tu justificación? Un solo pago: Jesús. Jesús es el precio del rescate. Por eso veíamos también hace 8 días: una vez
y para siempre. Este pago se dio, no se ha dado en abonos, y bueno, ahí vamos, y de acuerdo a como la vayas regando, ahí Dios va dando un poquito de, abonando al pago, abonando a la deuda, abonando a lo que tiene en deuda contigo y con nosotros. No, el pago ya fue dado y fue un pago definitivo. Fue un pago que se dio una sola vez y para siempre. Por eso dice ahí, tenemos libertad gracias al pago que hizo Cristo por nosotros. Jesús mismo es el precio de ese rescate. Jesús mismo es el precio de ese rescate. Una vez y para siempre. ¿Sabes que ese pago es suficiente? Jesús es suficiente. Y muchas veces tendemos a, no es que tú no sabes lo que hice y piensas que tu pecado es muy fuerte y tu pecado es muy grande, pero quiere decirte, el pago que se hizo por ese pecado es más fuerte y más grande. Jesús es más grande que cualquier pecado, por miserable, por feo, por vergonzoso que hayas hecho. No hay pecado que la sangre de Jesús no pueda cubrir. No hay maldad que Jesús no pueda pagar. No hay situación, no hay condenación, no hay vergüenza que el pago justo de Jesús por nosotros en esa cruz no pueda abonar completamente a esta causa, a esta deuda, y ahora declararnos inocentes, justificados, santos y amados para con Dios. Esa es la justificación. Híjole, yo estoy por dentro bien emocionado. Yo no sé si tú, pero el entender todo esto me llena de gozo. Y dice ahí el apóstol Juan, nos dice en Apocalipsis 5:9, y con tu sangre nos has redimido para con Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Con qué? Con su sangre. ¿En dónde fue derramada su sangre? En la cruz. Por eso es que estamos viendo este capítulo, es acerca de la cruz, todo lo que sucedió en la cruz. No solamente es ahí que tengas en tu casa, ¿verdad?, una imagen de la cruz. No, que entiendas, que puedas ver, que puedas asombrarte con lo que sucedió en este lugar, en este día, que en la cruz fue derramada la sangre con la cual ahora te encontramos redención para nuestros pecados. Dice, fue este lugar donde la transacción de nuestra redención se llevó a cabo. Fue este lugar donde la transacción de nuestra redención se llevó a cabo. Algunas versiones del lenguaje actual traducen este pasaje diciendo, con tu sangre compraste para Dios. Él nos compró, esa es redención. Veíamos que redención se trata de que tú compras, tú pagas para darle libertad a alguien, por el rescate de alguien. Y lo que hizo Jesús con su sangre, compró, con tu sangre compraste para Dios, para Dios. Es lo increíble de la redención, que aún Él nos compra, pero no nos compra para que, ok, ahí ya perdonado, sanado, quédate ahí viviendo en tu burbuja, en tu centro, en tu círculo. No, sino que Él te compra, te justifica, paga el precio y paga la deuda, y entonces dice, ahora tú vas a ser para Dios. Es la redención, que antes vivías para ti y ahora vives para Dios. Para Dios. Es lo que hace la justificación. Que antes tú vivías viviendo en yo quiero, mi voluntad, mis planes, así se hace, y ahora dice, hey, yo te estoy justificando, te estoy comprando para que ya no seas esclavo de ti mismo, ni de tus pecados, ni de tu maldad, sino que ahora eres para Dios. Y ahora tú le perteneces a Dios, y ahora eres parte de la familia de Dios, y ahora vives para la gloria de Dios. Esa es la justificación y esa es la redención. Por eso dice aquí, y este pasaje nos dice que Jesucristo redimió, compró con su sangre para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Entendamos que el pago que se dio en la cruz alcanza para todos. Di conmigo, para todos. Para todos. Así que aún yo sé que a lo mejor algunos están pensando, es que si conocieras a mi primo, a mi esposo, que él es un rebelde, sabes, esa misma sangre que nos alcanzó a nosotros también los puede alcanzar a ellos. Y tú y yo no somos diferentes a ellos sin Cristo y sin este sacrificio y sin lo que sucedió en la cruz. Y tú piensas, a veces vemos las noticias, de verdad, y vemos, el homicida, el violador, híjole, no, esos pecadores. ¿Sabes? La única diferencia entre ellos y nosotros es la cruz. Si no, estaríamos igual o peores que ellos. Si tú te crees muy bueno, porque no, ya vengo a Amistad de Puebla, ya soy cristiano. Sí, ya vienes a Amistad de Puebla, ya eres cristiano, pero por cuanto viste lo que sucedió en la cruz y se te fue revelado el sacrificio de Cristo, es porque ahora tú eres diferente. Pero si no hubiera sido por eso, si no hubiera sido por su gracia, estaríamos peores
que esas personas. Entonces eso me da esperanza para creer que esas personas que aún todavía no conocen pueden conocer el amor de Cristo, pueden encontrarse con Jesús, pueden encontrarse con aquel que es su Redentor, porque Él dice que compró de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Así que entendamos que el pago que se dio en la cruz alcanza para todos. Nadie se queda fuera. Di conmigo, nadie se queda fuera. Dice, por lo menos no por parte del que rescata. Sin embargo, hay quienes no quieren ser redimidos. Es una cosa muy distinta. No es por parte del que rescata, porque Él ya dio, Él ya pagó, Él ya dio a su Hijo. El punto es que a lo mejor hay algunos que no quieren ser redimidos. ¿O será que no saben que pueden ser rescatados? A lo mejor ese es el punto, que hay muchos que necesitan saber que hubo alguien que pagó por ellos, que hubo alguien que dio su vida en rescate por ellos, y por eso es que estamos como iglesia aún. Todo esto que estamos aprendiendo no es para que nos los quedemos solamente nosotros, sino para que al salir de aquí podamos decirle a otros: hey, yo estaba muerto, mas ahora tengo vida. Yo era un pecador, mas ahora soy inocente. Yo estaba en esta situación, mas Cristo dio su vida por mí, también la ha dado por ti y ahora puedes conocerlo. Eso es lo que produce la salvación, eso es lo que produce la justificación. Así que no contengas esto y no te calles, no podemos callar esto. Así que por favor predica acerca de las buenas nuevas del Evangelio. Y vamos ahí a leer los 3 puntos de lo cual consiste esto. Dice ahí 3 viñetas. La libertad, ¿en qué consiste la cruz? ¿Por qué es que estamos estudiando la cruz? Porque dice, la libertad que tenemos ha sido asegurada por el pago de un rescate. La cruz es el lugar de encuentro donde el rescate fue pagado. El precio fue la vida de Jesucristo, su sangre derramada. Estos son los 3 puntos de lo que ahorita acabamos de ver. El resumen de lo que ahorita acabamos de ver. Que la libertad, ahora somos libres, ¿sí? Pues esa libertad que tenemos ha sido asegurada por el pago de un rescate. Es decir, tu libertad ya es segura. Aunque tú digas, es que ahora estoy haciendo esto, ¿sabes? Hubo un rescate que fue definitivo, un rescate que fue suficiente y eso asegura nuestra libertad. Así que ya vivamos en esta libertad. Quiero decirte lo que sucedió en esta cruz. En esta cruz aún hubo justificación y redención para tus pecados pasados, presentes y futuros. Es la inmensidad de lo que sucedió en esta cruz. Aún te lo voy a decir de esta forma: aún aquellos pecados que ni siquiera has cometido, en la cruz ya fueron perdonados. Y tú dices, entonces ahora sí me voy a alocar. No, cuando tú entiendes, cuando esto es una revelación para ti, al contrario, para ti dices, no puedo vivir de esta forma, no me quiero esclavizar porque ha habido alguien que ha pagado por mi rescate y ahora quiero vivir en esta libertad. Pero aún nosotros vivimos 2000 años después de lo que sucedió en esta cruz, y para este tiempo de la historia, para esta generación de la iglesia, la sangre que fue derramada en esa cruz alcanza y perdona a todos los que estamos aquí y aún los que no están aquí, y aún a los que han de venir, y aún a los que ya pasaron antes de nosotros. Entonces no es cualquier cosa la cruz, no es algo mínimo la cruz. Por eso dice aquí, la cruz es el lugar de encuentro donde el rescate fue pagado. Y estaba yo pensando, y ayer en la noche ya había estudiado esto, y mientras ya estaba a punto de dormir, el Espíritu Santo me empezó a recordar algunas canciones, precisamente personas que tuvieron una revelación de la cruz, una revelación de la salvación, una revelación de este sacrificio en Jesús, y empecé a cantarlas ahí mientras dormía. Y hoy en la mañana las busqué y quiero leerte para que tú puedas identificarte cuando encuentras, y cuando esto más que información es una revelación para ti, nacen de ti palabras como esta, nace alabanzas como esta, nace adoración como esta. Y por ejemplo hay una canción que cantábamos hace mucho tiempo, un himno que se llama En la Cruz. ¿Cuántos han escuchado este himno? Y ve, te voy a leer solamente algunas cosas de este himno. Dice, en la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Esto es lo que produce la cruz. Y siempre feliz con Él seré. Dice, sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó.
Y son palabras, digo, solo estoy leyendo dos partes de esta canción. Hay otra canción que cantamos aquí que se llama precisamente En la cruz y dice esto. Decíamos que la cruz es el lugar de encuentro donde el rescate fue pagado, ¿cierto? Y dice esto que cantamos aquí, lo hemos cantado aquí los domingos. Dice, hay un lugar donde su amor reinando está. Corrientes de gracia fluyen con libertad. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. Dice el coro, a los pies de la cruz rindo todo a ti. Asombrado estoy, asombrado estoy. Cuando rojo fue tu amor, blanca fue mi maldad. Toda gloria a ti. ¿Puedes darle gloria a Dios por esto? Esto es lo que cantamos y esto vino de una revelación de lo que es la cruz. Dice, te voy a seguir leyendo. Dice, hay un lugar donde la maldad pierde su poder. La cruz. Hay un lugar donde la maldad pierde su poder. Mi corazón tiene paz con Dios y encuentra perdón. Donde su amor es sin igual, fluyendo está como un caudal. La cruz es el lugar de encuentro donde el rescate fue pagado. La cruz es el lugar donde la misericordia y la verdad se encontraron, donde la justicia y la paz se besaron. Eso es la cruz. ¿Quieres que te lea otra canción? ¿Sí? Hay otra canción que se llama Oh gloriosa cruz. Y te lo leo porque en serio, ver personas que tuvieron esta revelación, yo digo, Dios, que esto más que información, quiero que sea una revelación y que produzca esto en mí. Por ejemplo, esta canción, Oh gloriosa cruz, dice, cuando recuerdo la gloriosa cruz, donde muriera el Hijo de Dios, todo lo estimo por vano y falaz. Es lo que produce la cruz. Todo lo estimas por vano y falaz, y mi orgullo no tiene lugar. Por eso dice, si algo tengo que gloriarme, me gloriaré, ¿qué? De la cruz de Cristo. Porque reconozco que yo no hice nada y que Él lo hizo todo. Dice, todo lo estimo por vano y falaz y mi orgullo no tiene lugar. Mira sus manos, su frente, sus pies. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Eso es la cruz. Qué extraña mezcla de amor y dolor. Porque hubo alguien que estaba sufriendo, hubo alguien que lo estaba dando todo por amor. Dice, cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. Cuando el amor significa morir por darnos vida, Él vino a sufrir. Esto es la cruz. Y más que decir, ay, pobre Jesús, al contrario, di gracias Jesús. Gracias por la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por lo que tú has hecho. Pero bueno, solo quería decirte esto. Dice ahí adelante, Dios nos salvó a gran costo. Estudiando estos pasajes acerca de la esclavitud, identifica de qué tenemos que ser libres. Porque sabes, nunca vamos a ver la dimensión y la inmensidad de nuestra salvación si primero no entendemos la miseria de nuestra condición. Tú nunca vas a entender de qué fuiste salvo si primero no entiendes cuál era tu problema. Y tenemos que entender cuál es nuestro problema y de dónde es que Dios nos rescató, de qué es que Dios nos redimió. Y por eso aquí el libro nos pone 3 pasajes y me gustaría que leyéramos. Vamos, Juan 8:34, para que puedas identificar esto. Juan 8:34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué? Esclavo es del pecado. Esta era nuestra condición y de aquí es de donde Dios nos redimió. Éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Dice, vamos a Romanos 6:16. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Dice, sois esclavos de aquel a quien obedeces. Tú obedeces a aquel a quien tú eres esclavo. ¿Qué estás obedeciendo? A lo mejor aquí hay personas que necesitan identificar qué es aquello que los controla, qué es aquello que los gobierna, que es aquello que te tiene esclavizado. Quiero decirte, hay redención para tu vida. Hay libertad para tu vida.
Aunque a veces nos acostumbramos a vivir con esas cadenas, nos acostumbramos a vivir con esa esclavitud, nos acostumbramos a vivir en esa condición, quiero decirte, esa no es tu naturaleza. Para eso tú no fuiste diseñado a vivir. Tú fuiste diseñado para vivir en libertad, siendo un hijo de Dios, siendo justificado por Dios, siendo amado por Dios. No más esclavos del pecado, no más esclavos del temor. Por eso cantamos, ya no soy esclavo del temor, ¿ahora qué? Soy hijo de Dios. Ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos del temor, porque hubo alguien que pagó el rescate a gran costo y por eso ahora somos redimidos. Y por último, 2 de Timoteo 2:26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Del lazo del diablo. Tú dices, no, es que no era malo, ¿sabes? Si no has recibido a Cristo como tu Salvador, y no estoy hablando solamente de que repitas una oración, estoy hablando de que se te ha revelado el valor de Cristo hacia tu vida, se te ha revelado la cruz de Cristo. Tú estás, como dice aquí, enlazado y cautivado al diablo. Éramos esclavos del diablo. El diablo nos tenía cautivos y enlazados y atrapados, pero hubo alguien que pagó el rescate con su propia vida. Y ahora te dice, ya no eres del diablo, sino que ahora eres mío. Ahora me perteneces a mí. Y ahora al pertenecerme a mí, vives en la libertad que solamente yo puedo dar. Eso es la redención. Esa es la redención. Entonces, para que tú puedas entender de dónde es que Dios nos rescató, de dónde es que Dios nos levantó, de dónde es que Dios nos sacó. Por eso dice que la misericordia llegó. ¿Sabes? A mí me encanta y siempre lo menciono. Misericordia, he escuchado muchos conceptos, pero una vez escuché este concepto que me ayuda mucho a entender lo que es redención. Y misericordia es la intervención directa de Dios para sacarnos de nuestro estado de miseria. Tú y yo estábamos en una situación miserable, de miseria, de muerte, estando muertos en nuestros pecados y delitos, que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él tuvo que intervenir directamente. ¿Y cómo intervino? Muriendo en una cruz. ¿Cómo intervino? Dando su vida por rescate de muchos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Eso es redención y de eso se trata la cruz. Dice ahí en la siguiente página, el rescate y la restitución no es para que continuemos viviendo como lo hacíamos antes, apartados de Él. La redención trae una restauración de sentido y relación. Y por eso ahí viene un dibujito, ¿no? Que dice, finalmente he encontrado el sentido a la vida, es para el otro lado. Y es lo que sucede con la cruz. Tu vida no puede ser la misma después de que tienes un encuentro con la cruz. Tiene que haber un antes y después de Cristo. Así como en la historia, vemos la historia dividida en un antes y un después de Cristo. Rubicel también tiene que ser dividido en un antes y un después de Cristo. Si tú sigues siendo el mismo, a lo mejor no se te ha sido revelado en qué consiste la salvación. ¿En qué consiste la salvación? Dice mi pastor, si el evangelio no te ha cambiado, el evangelio no te ha llegado. Si la cruz y el sacrificio no te ha cambiado, a lo mejor todo esto que estamos hablando no te ha llegado. Pero eso yo no lo puedo hacer por más que te hable bonito. Eso no lo puede hacer el pastor, eso solamente lo hace el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces Él es el único que puede decir. Si tú a lo mejor te dices, no sé de qué están hablando, dile, Espíritu Santo, revélame esto, revélame la cruz, revélame tu sacrificio. No quiero seguir siendo el mismo. No quiero seguir viviendo igual. Tiene que haber un antes y un después, así como este dibujito. Antes ibas para acá, te encontraste con la cruz de Cristo y ahora vas en la dirección que es vivir en libertad, dando tu vida completa para su gloria. Dice, rescatados de la sentencia de muerte. Redención también se entiende como el pago de un precio a cambio de la libertad de alguien que tenía una sentencia de muerte. ¿Sabes? Tú estabas sentenciado a muerte, yo estaba sentenciado a muerte. Y hubo alguien que pagó un precio. Y ahora ya no estás destinado a muerte, sino que ahora estás destinado a vida, vida eterna y a una libertad gloriosa. Dice, leíamos a Pablo diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros teníamos una sentencia de muerte, estábamos bajo esclavitud, estábamos encadenados, presos al pecado. Y aquí dos cosas importantes a saber. Estas son dos cosas bien importantes que tú necesitas entender y saber cuando estamos hablando de la cruz. La primera es, todos hemos pecado. Conmigo, todos.
todos hemos pecado, por lo cual todos tenemos esta esclavitud y esta sentencia de muerte. Dice primera de Juan 1:8, si afirmamos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Quiero que vayas conmigo a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 10. Para que tú entiendas cómo todos hemos pecado. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Ni aún uno. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si tú piensas, no, es que yo estoy aquí porque yo sí buscaba a Dios, no quiero decirte, Dios te estaba buscando a ti. Y por eso es que estamos aquí. Dice, no, porque dice aquí, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos. Dice, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno. Así tú digas, no, es que mira él todo lo que está haciendo con sus fundaciones, ayudando al pobre, al necesitado. No es cristiano. A veces conocemos a alguien, no, es que esa persona es bien buena, ya solamente le hace falta ser cristiano. Ya solamente le hace falta arrepentirse y recibir el perdón de Jesús, porque así como tan bueno como lo veas, necesita un Salvador, tanto como tú y yo necesitamos un Salvador. Y tenemos que entenderlo. Por eso dice aquí, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. Dice el versículo 3, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sabes, corremos hacia el pecado. Por eso es que la tendencia del humano de hacer el mal, de cometer pecado, porque corremos nuestra condición sin Dios y sin la redención y la justificación de Dios, es correr hacia el mal. Dice ahí, su boca está llena de maldición y de amargura. El versículo 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Dice el versículo 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Por eso es que dice el punto número 1, todos hemos pecado. Todos. Y quien diga que no ha pecado se engaña a sí mismo. Así que el mejor paso para recibir salvación es reconocer que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Hay una película que se llama bueno, en inglés es Amazing Grace, creo que en español se llama Libertad, y es sobre la canción de este himno que también lo cantamos mucho aquí, Sublime Gracia. ¿Cuántos han escuchado esta canción? Bueno, y esta película habla de la historia de cómo fue compuesta esta canción, y el hombre que escribió esta canción, hay una parte donde dice, yo solo sé que soy un gran pecador, pero tengo a un gran Salvador. Somos pecadores, todos hemos pecado, pero tenemos a un gran Salvador. Tenemos a un gran Salvador. Por eso él canta, sublime gracia, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Perdido, y él me halló. Eso es lo que hace la gracia de Jesús, lo que hace la cruz. Dice el punto número 2, no podemos rescatarnos a nosotros mismos. No tiene sentido. Así que si tratas tú de rescatarte, de salvarte a ti mismo, quiero decirte, no hay forma. No tiene sentido. No puedes tú. No puedes rescatarte, no puedes salvarte a ti mismo, no podemos. Dice, por más que nos esforcemos, no podríamos lograr nuestra propia libertad. Si así fuera, ¿no crees que Dios Padre hubiera evitado el sufrimiento de su Hijo? Si nosotros tuviéramos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, ¿tú crees que Dios iba a estar mandando a matar a su Hijo amado? Pero por cuanto tú y yo no tenemos la capacidad de salvarnos a nosotros mismos, por eso tuvo que hacerlo Dios mismo. Sabes, dice aún la Biblia que en la cruz hemos sido reconciliados para con Dios. Y sabes, la reconciliación es un concepto pues muy padre ahora que ya estoy casado, ¿no? ¿Cuántos casados entienden la parte de la reconciliación? Es muy padre, ¿no? Cuando hay alguna situación, alguna diferencia, pero después viene la reconciliación. Y sabes, para que haya una reconciliación, las dos partes tienen que estar de acuerdo. De nada sirve que uno diga, ok, te perdono, ¿verdad? Pero no me hables, ahorita todo el día voy a estar ahí. No me hables, ahorita ni siquiera me dirijas la palabra. Déjame aquí solo hasta que se me pase el coraje. Eso no es reconciliación. Pero hay reconciliación cuando dicen, ok, vamos a rendir lo que somos, te perdono, me perdonas, y vamos a construir, vamos hacia adelante y nos seguimos amando y vamos juntos. Eso es reconciliación, cuando las dos partes están de acuerdo para llegar al fin que están buscando, ¿cierto? Pero sabes, muchas veces pensamos que en Cristo, en Dios, cuando escuchamos la palabra de reconciliación, ok, Dios hace su parte, entonces yo tengo que hacer la mía. Pero sabes, lo glorioso de la cruz es que por eso vino Jesús,
Porque Jesús representa, es Dios y es hombre, y entonces en Jesús la parte de Dios y la parte del hombre se cumplen, se ponen de acuerdo, se unen, y por eso es que ahora tú y yo somos reconciliados, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Él hizo. Porque Jesús vino siendo Dios, siendo hombre, la parte de Dios, la parte del hombre, se unieron, se besaron, se encontraron, y ahora tú y yo encontramos redención, justificación y salvación por lo que Él ya hizo. Esa es la reconciliación, esa es la justificación. Dice así, la siguiente página, vamos a la página 76, dice: nosotros no tenemos lo suficiente para realizar el pago de rescate, la redención. No podríamos reunirlo en toda una vida, no podrías. Por más que tú hagas tu lectura diaria del tiempo con Dios, leas tu Biblia en un año, tú piensas ya como que le vas alcanzando ahí al estándar de Dios. No podríamos nosotros. Todo eso es una respuesta y un efecto de lo que Dios ya hizo en ti. Dice, no podríamos reunirlo en toda una vida, pero Cristo sí. Di conmigo, Cristo sí. Dice, su vida sin pecado pagó por nuestros pecados. Su vida sin esclavitud pagó por nuestra libertad. Cristo sí lo pudo hacer, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿y qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Por eso el curso se llama Salvos por Cristo, porque somos salvos por Cristo. No somos salvos por ¿qué tengo que hacer para yo ser salvo? Salvo por Rubicel. No, eso es imposible. Por más que tú te esfuerces, vivas tu vida piadosa sin Cristo y sin Dios, es como si no hicieras nada. Pero si todo eso es un efecto de la vida de Dios operando en ti, del sacrificio de Cristo en ti, entonces todo esto sí tiene un sentido y sí tiene aún un impacto eterno, porque Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice ahí, Jesucristo dio su vida en rescate y resucitó. Él es el precio de la redención. Al creer en Él y recibir este regalo de gracia, pasamos de estar bajo sentencia de muerte a estar bajo sentencia de vida eterna. Antes, si tú hubieras llegado al cielo, delante en el juicio, ¿verdad?, con Dios, tú merecías una sentencia de muerte. Es decir, tú eres culpable, no te conozco, vete. Y es más, lo voy a decir y espero no escucharme, lo digo para que podamos ver el valor de este sacrificio, pero aún tú estás destinado al infierno. Eso era nuestra condición sin Dios. Pero por cuanto Jesús vino a nuestras vidas, nos encontramos con la cruz de Cristo. Esto es una realidad. Aceptamos su sacrificio, creemos en su sacrificio, en su muerte y en su resurrección. Ahora llegamos, cuando llegues delante de la presencia de Dios, en lugar de ser declarado culpable, ahora vas a ser declarado inocente. Y te van a decir, entra, pasa. Y vamos a poder vivir una vida eterna con Dios. Dice aquí, Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Sabes? De nada sirve que tú veas la cruz, ese madero, a veces aún lo usamos, nos los ponemos, nos los tatuamos, lo tenemos ahí. De nada sirve que la cruz muy bonita si tú no ves al Hijo en esa cruz, si tú no ves a Jesús en esa cruz. La cruz por sí sola es madero, es una madera. Pero la cruz fue puesta para dar muerte a Jesús y para dar muerte a tus pecados, y para que ahí en esa cruz también tú encontraras ahora libertad para tus pecados, redención para tus pecados, justificación para tus pecados y vida eterna. Estaba también escuchando una canción y decía, te lo voy a leer aquí porque la escribí, dice, un lugar, la cruz, un lugar destinado a matar, fue el lugar donde ahora encontramos vida. ¿Sabes? La cruz fue destinada para matar, pero ese lugar destinado a matar es el lugar donde ahora tú y yo encontramos vida. Donde tú y yo encontramos vida y hemos encontrado vida. Por eso dice, quiero que solo para terminar en la página 77, dice 1 Corintios 7:23, por precio fuisteis, ¿qué? Comprados. Fuimos comprados y ahora tenemos redención, y dicen ahí 3 cosas en las que consiste la redención. Tenemos rescate de algo de valor que se había perdido, arruinado o esclavizado.
Tenemos la restitución del precio que se debía y la restauración de lo perdido a su estado original. Ahora tú eres restituido, restaurado a tu estado original, tal y como Dios te planeó y te diseñó. Si tú has recibido esto de lo cual estamos hablando como una revelación, tú ahora eres regresado, restaurado a este estado original. Y de aquí nada ni nadie nos va a poder mover. Amén. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar orando. Y más que orando, ¿por qué no le das gracias a Dios por todo esto? Levanta tus manos, solamente agradécele y dile: gracias, Señor, por la cruz. Gracias por tu sacrificio. Gracias por dar tu vida. Gracias por darlo todo cuando yo no te di nada, cuando yo no podía dar nada, Señor. Solamente digo: qué glorioso sacrificio, Señor, dando tu vida, Señor, dando tu santidad, Señor, por mi pecado, por mi muerte, Señor. Solamente podemos agradecerte a ti, Señor. Gracias, Señor, que esto sea una revelación más que información en cada uno de los que estamos aquí, que todos podamos tener un encuentro con Cristo y con la cruz de Cristo, Señor, y que todo orgullo, Señor, se vaya al pensar que nosotros podemos hacer algo para ganarnos tu salvación. No podemos hacer nada y por eso solamente te agradecemos, porque tú ya lo hiciste todo. Tú diste tu vida en rescate por muchos, una vez y para siempre, un solo sacrificio que fue suficiente, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Y tu iglesia te dice amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos para la segunda reunión, 12:45 aquí. Expande.